Buenas noches, señores alumnos. Hoy día vamos a compartir estas diapositivas en esta sala de prueba. El tema que vamos a desarrollar hoy día es muy importante a nivel odontológico y es el equivalente que teníamos en sistema nervioso del nervio trigémino. Recordemos que a nivel de angiología nosotros tenemos que saber lo que es la irrigación de lo que es el macizo craneofacial y también de lo que es el sistema estomatognático. Dentro del sistema estomatognático, la principal arteria que va a irrigar todo lo que es el sistema gingivo-dentario dentro de lo que es la arcada superior y la arcada inferior es la arteria maxilar interna, que es la cual vamos a desarrollar. Recordemos que dentro de lo que es irrigación, que también se conoce con nombre de vascularización, vamos a tener el conjunto de arterias y venas que van a encargarse de llevar lo que son los oxígenos y nutrientes y lo van a recoger los productos de desecho de todo lo que es las regiones, principalmente dentro de lo que es la cavidad oral. Recordemos, profesor, para empezar que hay que empezar a desarrollar dentro del punto de vista angioneurótico, el paquete vasculonervioso más importante del cuello. Dentro del paquete vasculonervioso más importante del cuello, tenemos que la vena yugular interna. La vena yugular interna, recordemos que es una estructura que va a cruzar lo que es la porción cervical del cuello y va a ser una de las estructuras anatómicas más importantes desde el punto de vista angiológico. Por dentro de esta estructura de la vena yugular interna vamos a tener lo que es la carótida primitiva. Recordemos que la carótida primitiva se va a dividir en dos ramas terminales, que es la carótida interna y la carótida externa. Abrazando a estas dos estructuras tenemos el nervio vago neumogástrico, como ustedes lo pueden visualizar, en color amarillo. Recordemos que todas estas tres estructuras están protegidos por este músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo. Si nosotros vemos la siguiente diapositiva, estamos desarrollando lo que es o visualizando lo que es la carótida primitiva. Recordemos que la carótida primitiva llega a la altura de la tercera o cuarta vértebra cervical y va a dar su bifurcación. Esta bifurcación que hace la arteria carótida primitiva en una rama que es la carótida interna y en otra rama que es la carótida externa, a esta estructura anatómica se le conoce como el glomo o seno carotidio, que lo podemos visualizar acá. Si hablamos o desarrollamos un poquito dentro de lo que es carótida interna, como ustedes están viendo, la carótida interna entra por el conducto carotidio por detrás de lo que es el agujero rasgado anterior. Esta carótida interna es la que se va a encargar de irrigar todo lo que es el sistema nervioso central, los hemisferios cerebrales y los hemisferios cerebelosos, como ustedes están pudiendo ver. Esta carótida interna se va a anastomosar con otra serie de estructuras angiológicas, como ustedes están visualizando, en lo que es la cara superior de la apófisis basilar del hueso occipital. Estas anastomosis que van a formar parte de una estructura anatómica importante se conoce con el nombre de polígono de Willis o circuito de Willis, como ustedes están visualizando en la siguiente diapositiva. Dentro de lo que es el circuito de Willis es una serie de anastomosis que van a dar estructuras arteriales como las que son la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria carótida interna de la cual estábamos hablando, la arteria comunicante posterior, la arteria cerebral posterior, la arteria basilar que va a pasar por lo que es el canal basilar en la cara superior de lo que es el cuerpo del hueso occipital y las arterias vertebrales. Como ustedes están visualizando, el polígono de Willis tiene una estructura de forma heptagonal y justamente se van a conformar en una serie de anastomosis para con esto poder irrigar y establecer todo lo que es la nutrición y la oxigenación del sistema nervioso central. En esta imagen también podemos ver lo que es el circuito polígono de Willis y todas sus ramas comunicantes o sus ramas anastomóticas, que son las que van a asegurar lo que es la irrigación, la oxigenación de todas las partes y lóbulos o hemisferios, los hemisferios cerebrales y los lóbulos cerebrales del sistema nervioso central, así como del tronco cefálico y el cerebelo.
Hablemos entonces un poquito de lo que es la carótida externa. Ya hemos desarrollado lo que es la carótida interna, hemos dicho que va dentro de lo que es el cráneo, pasando por el conducto carotidio, por el agujero rasgado anterior. La carótida externa, como ustedes están visualizando, va a dar una serie de ramas colaterales. Hay que recordar que las ramas colaterales son las que se van a desprender en el recorrido de esta arteria carótida externa y va a dar dos ramas terminales, que son las ramas finales que va a dar esta arteria. Recordemos que todas las arterias, así como los nervios, van a dividirse en forma arboriforme. Dentro de lo que es la arteria carótida externa, que la estamos visualizando acá, va a dar su primera rama, que es la arteria tiroidea superior, para lo que es la estructura dentro de lo que es la laringe, los cartílagos laringeos y la glándula tiroides. Tenemos una arteria colateral importantísima, que es la que estamos visualizando acá, y que es la arteria lingual. Recordemos que la arteria lingual va a dar como rama terminal la arteria sublingual para irrigar lo que es la región sublingual y lo que es la lengua. De ahí tenemos la arteria facial, que como ustedes están viendo está ingresando por el borde inferior de la mandíbula, justamente por una escotadura que se conoce como la escotadura facial para la arteria facial y la vena facial. Esta arteria facial, como ustedes están viendo, se va a distribuir transversalmente en lo que es el macizo craneofacial, irrigando todo lo que son los huesos de la cara, huesos de la mímica, y dentro de lo que es algunos huesos algunos músculos masticatorios. De ahí tenemos otra arteria que se conoce como el nombre de la arteria faringe ascendente, que como estábamos viendo o con su nombre dice, va a irrigar lo que es la faringe y los músculos constrictores de la faringe. Como las dos ramas posteriores colaterales de la arteria carótida externa, tenemos la arteria occipital, que las podemos visualizar acá, y es la que se encarga de irrigar el músculo occipital y algunos músculos de la nuca. Y la arteria auricular posterior, que como ustedes están visualizando, está pasando por detrás del conducto auditivo externo. Como ramas terminales tenemos esta, que es la arteria temporal superficial, que va a ir a las paredes laterales de lo que es el cráneo, justamente a lo que es la fosa temporal, para irrigar a todo lo que son las fibras del músculo temporal. Y la arteria maxilar interna, que es el desarrollo de este tema, que va a entrar por lo que es la cara interna del cuello del cóndilo, se va a meter dentro de lo que es esta fosa que se conoce como la fosa cigomática, y dentro de esta se va a meter a esta fosa que se conoce como la fosa pterigomaxilar, para empezar a dar sus 14 ramas colaterales y sus dos ramas terminales. En esta imagen, profesor, también podemos visualizar lo que es la arteria carótida primitiva, la arteria carótida interna, que hemos dicho que va a entrar dentro de lo que es el cráneo para irrigar lo que es el sistema nervioso central, y sus ramas colaterales de la arteria carótida externa, en las cuales teníamos lo que es la tiroidea superior, la arteria lingual, importantísima por lo que es para la región sublingual, la arteria facial, que va a ubicarse transversalmente en lo que es el macizo craneofacial, dejando la arteria mandibular, la arteria occipital, que es la que va a lo que es la parte posterior del cráneo, la arteria auricular posterior, que va a pasar por detrás del pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo, y la arteria, como ramas terminales, tenemos la que entra por dentro del cuello del cóndilo, importantísima para irrigar todo lo que es el sistema gingivo-dentario, que es la arteria maxilar interna, que justamente la vemos en color rojo acá representada, pero que está invadiendo, ingresando a lo que es la región maceterina por dentro de lo que es el cuello del cóndilo. Y la que se continúa hacia adelante es la arteria temporal superficial, que como habíamos dicho, iba a ir a lo que es la región temporal para irrigar lo que es las fibras del músculo temporal. Esta arteria temporal superficial, antes de ingresar a lo que es la fosa temporal, va a soltar una pequeña rama colateral, que es una rama importantísima para irrigar lo que es la región geniana, y es la arteria transversa de la cara, que la están visualizando en esta imagen. Hay que recordar que la arteria maxilar interna va a dar 14 ramas colaterales, las cuales se van a distribuir en ramas ascendentes, las que van hacia arriba, ramas descendentes, las que se dirigen hacia abajo, ramas anteriores que se proyectan hacia adelante, y las ramas posteriores que se van o se direccionan a la parte posterior de lo que es la base del cráneo.
Y va a dar dos ramas terminales que son las arterias esfenopalatina interna y arteria esfenopalatina externa. Recordemos que la arteria maxilar interna va a dar irrigación principalmente a todo lo que es el sistema estomatognático, resaltando que también va a dar irrigación a lo que es el sistema gingivodentario, que es de importancia a nivel odontológico.